aprendiendo cosas acá. Muy buenas noches a todos. Yo no sé cuántas personas estamos acá. Gracias, Viviana, que fue la que me contactó. Y para mí todo lo que sea reuniones para Dios, a mí me emocionan, me da alegría y estoy muy contenta de verdad de estar acá reunida con todos ustedes. Le doy gracias primero a Dios por este día tan hermoso que nos regaló. Le doy gracias a Dios por haber tocado nuestro corazón, por haber quitado el Espíritu Santo, ese velo de nuestros ojos, para que veamos en el Espíritu y para que entendamos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y que Él quiere que lo obedezcamos. Y te damos la gloria, Señor, y gracias, Dios mío, por todas estas personas que no conozco, pero que se toman el tiempo, Señor, de hacer estas reuniones para tocar corazones y bueno, muchísimas gracias, Dios mío. Esperamos que estés acá en esta reunión y que tu Santo Espíritu, Jesús y tú, mi Señor, estén acá con nosotros. Amén. Amén. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que yo les comente cómo llegué a los caminos del Señor? Bueno, primero que todo, soy Patricia Silva. Llevo casi 40 años trabajando con Caracol Televisión en un programa que se llama Sábados Felices. Una mujer completamente del mundo. Yo amaba a Dios, pero yo no conocía nada de las cosas de Él. Mi mamá me enseñó a amarlo, pero todo eso está en la palabra de Dios, en la Biblia, y yo nunca la leía, pero yo lo buscaba y contaba con Dios para todo, pero hacía lo malo, hacía lo incorrecto. Y bueno, estando en mi mejor época en el programa de Sábados Felices y de trabajo hace como 15 años, yo conocí al Señor por unas depresiones muy terribles de suicidio que me dieron, unas depresiones y una oscuridad dentro de mí absurda, absoluta. La verdad, yo no quería vivir y yo estaba estrenando carro, estrenando apartamento, estábamos haciendo una parodia que se llamaba Sin esas no hay para eso, que la pasaban como novela en Caracol. Estaba la economía en lo mejor de mi vida, en el momento más grande de mi vida económica tal vez y de mis oportunidades de trabajo. Dios llegó y tocó mi corazón, pero me empezaron, fue como unas depresiones y yo me asomé por el piso 11 que vivía y yo miré hacia abajo y dije, tan rico tirarme de acá y que se acabe todo. Yo ya no quiero vivir más. Eran depresiones fuertes. Entonces yo comencé a orar porque mi mamá me enseñó a eso, a hablar con Dios. Entonces yo saqué un correo llamado diostodopoderoso@hotmail.com. Yo saqué ese correo y yo empecé a escribirle cartas a Dios y yo le contaba lo que sentía, le contaba lo que quería. Yo era vacía, yo le decía, vivo en un apartamento hermoso que me diste, pero yo soy muy vacía, muy triste, yo no quiero vivir más, llévame. Y yo le pedí a Dios que me llevara. Era una oscuridad dentro de mí tan impresionante. Yo podía estar haciendo sol, pero yo salía a la calle y había oscuridad. Era oscuro. Entonces yo estaba sufriendo mucho y por eso no quería vivir. Y tenía todos los fines de semana contratos. Viernes, sábado, domingo y llegaba los lunes a grabar. Era llena de contratos, llena, pero llena de contratos. Entonces, yo buscando a Dios, en esas oraciones, yo sentía paz. Cuando yo hablaba con Dios y yo lo buscaba, yo sentía mucha paz. Entonces, ya nos íbamos a despedir con el elenco de Sábado Felices final de año y nos llevaron mariachis y yo volteé a mirar a la gorda Fabiola y le dije, gorda, yo no quiero, es que me tengo que ir. Y me dijo, ¿por qué? La gorda siempre ha vivido cerca a mí. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque tengo una cita. Y ella toda picarona me miró así, me dijo, ella se imaginó que era con un hombre. No, la cita era porque todas las noches yo deseaba llegar a la casa cuando terminaba grabación, arrodillarme
y hablar con Dios. Y es que eso me hacía dar un gozo en el corazón y empezaron a irse las depresiones y había un gozo impresionante en mi corazón y esa felicidad y esa paz. Entonces yo no quería estar en esa despedida, yo me quería ir a encontrar con el Señor. Pero resulta que yo llegué a ese apartamento, lo abrí y una fuerza me tiró al piso, pero una fuerza y me arrodilló en el piso. Por eso yo digo que yo tuve un arrepentimiento de pecados, fue directo con Dios, porque yo llegué a ese apartamento y créanme que había una fuerza que me tiró al piso y yo caí y yo era llorando y venían a mi mente todas las cosas malas que yo no las veía malas. En ese momento empecé a ver las malas. Yo empecé a ver cosas, me llegaban a mi mente cosas y después cuando conocí de palabra, entendí que fue el Espíritu Santo quien me quitó el velo en ese momento y yo tuve un arrepentimiento ante Dios y yo, mire, yo duré mucho tiempo arrodillada, atacada, llorando con un dolor en mi alma, arrepentida de todos mis pecados, porque yo lo sentía que había pecado horrible contra Dios y que Dios me estaba mostrando en ese momento que había pecado mucho, porque la gente no lo sabe, la gente no lo conoce, solamente cuando el Espíritu Santo nos convence y nos quita el velo de los ojos. Y yo me paré, era como liviana, yo como liviana, y me acosté en el gozo y en la paz más absoluta del mundo. Al siguiente viernes yo tenía una presentación o sea, como todos los fines de semana me salían presentaciones por esa parodia de Sin Tetas No Hay Paraíso. Entonces me las cancelaron y yo era aterrada porque me cancelaron la gira de viernes, sábado y domingo. Era en Boyacá, en un pueblo lejano, en Boyacá, y me la cancelaron. Entonces, bueno, yo acepté y ese sábado me sentí rara y una amiga mía me llamó y me dijo, Patico, ¿por qué no nos vienes a desayunar? Yo sé que te cancelaron. Yo ya había hablado con ella y le había contado que me han cancelado. Ella le dio como pesar conmigo porque ella me veía muy sola y me dijo, ven y te invito a desayunar. Y le dije, ay, no quiero salir. Yo no quiero salir. Mira que tengo como un pequeño ardorcito en la boca del estómago. Y ella me dijo, ya voy para allá. Cuando ella llegó a mi apartamento, estuve a punto de decirle al portero que dijera que yo no estaba porque me dio un sueño, era un sueño absoluto, pero brutal el sueño. Entonces, intenté hacerlo, pero no lo hice. Abrí y ellas me dijeron, abajo está el carro, ahí listo en la glorieta para llevarla a la clínica. Yo me pareció absurdo y ridículo que me fueran a llevar a una clínica. Entonces, yo volví a sentir otra vez la fuerza que me alzaron como de las nalgas y yo dije, vámonos a votar ese bono a la reina Sofía. Fue mi contestación, pero era absurdo. Yo llegué a la clínica, urgencias, no sé por qué, es que no sé por qué llegué a urgencias. Y ellas me llevaron. Entonces yo digo que Sandrita fue el ángel que Dios me envió. Entonces yo llegué a la clínica y todos los médicos, ay, y usted como esa parodia era sobre las mujeres que se colocan pechugas y todo eso. Entonces el médico me dijo, vino a que me trajo los 5 millones de pesos para ponerle las pechuguitas, Patico. Y yo era, hágale chistes a los médicos, a las enfermeras, y ellos me hacían exámenes, me hicieron exámenes de sangre, y yo les hacía, a mi amiga le hacía por el vidrio que ya salía, yo era aterrada de estar ahí, yo era absurdo, yo decía, ¿yo por qué estoy aquí? Cuando sí, señora, viene el doctor ya después al cabo de los exámenes y todo, el doctor dice, Patricia, tienes que entrar a cirugía. Y yo riéndome, haciendo humor ahí, que tengo que entrar a cirugía, pero ellos no me dijeron de qué. Entonces yo entré en shock. Yo lo único que gritaba era, cerciórese, doctor, cerciórese, cerciórese. Era lo único que yo gritaba. Y me metieron a cirugía. Y yo lloraba y lloraba y yo me asusté demasiado. O sea, tú estás bien, no te duele nada. O sea, ¿por qué me entraban a cirugía? Bueno,
al otro día de la operación me contaron que yo había llegado con una peritonitis, pero no se había vuelto fecal. O sea, ya estaba peritoneada, pero no alcanzó a regarse nada. Y eso fue un milagro. Eso fue un milagro de Dios. Y yo cuando los médicos me dijeron al otro día de qué me habían operado, yo miraba al cielo y me acordaba de que yo había tenido un arrepentimiento con Dios, me acordaba de que yo estaba como con Él, y yo miraba al cielo y tenía la absoluta certeza de que el Señor había hecho que se me cancelaran los contratos. Dios había hecho que me llevaran de una forma milagrosa a una clínica, porque a mí no me dolía nada. Créanme que donde yo me vaya a esa gira, en ese pueblo lejano por tierra, porque allá no llegan aviones, yo allá me habría muerto, porque a mí no me dolió nunca la apendicitis ni nada de eso, que se volvió peritonitis, nunca me dolió. Dios mío, pasaron los días y yo era muy sorprendida de lo que me había pasado. Entonces, yo seguía mandándole cartas a Dios y yo le dije a Dios, si tú existes, porque yo sabía que el Señor existía, pero yo fui desafiante y le pido perdón a Dios, porque yo le dije, si tú existes realmente, envíame un hombre que te ame y que esté conmigo hasta que la muerte nos separe. Y a la semana siguiente llegó ese hombre, de la nada. Llegó un hombre que una amiga mía que yo había visto en Yo José Gabriel, yo le escribí a esa niña minusválida, porque esa niña me pareció a mí increíble, que ella es psicóloga, con un retraso, con todo eso, y yo le escribí a esa niña, le dije, mi Dios te ama mucho, y yo admiré mucho tu programa, y yo le escribí, a esa niña me siguió escribiendo, y a los 4 años que fue ahí, cuando yo le dije a Dios, Señor, si tú existes, mándame un hombre temeroso de ti, que esté conmigo hasta que la muerte, un hombre tuyo, enviado por ti, no que lo escoja yo. Ya tenía una experiencia con un borracho y había sido duro. Entonces, mi Dios a la semana siguiente me envió a ese hombre. Era el hermanito de esa muchacha del programa Yo José Gabriel. Ustedes pueden creer que ese hombre me rogó para que nos viéramos. Me dijo, yo soy el hermano de Chica Giraldo, yo soy piloto, yo te quiero conocer. Y entonces bueno, yo estaba como todavía como tan con lo que me estaba pasando, que yo era como esquiva. Y un día le dije, bueno, te acepto la invitación a comer. Salimos a comer, el hombre más respetuoso del mundo, que ni siquiera un dedo me tocó, y eso me encantó. Y al otro día él se iba porque él trabajaba bueno, él trabajaba con una vaina de los Estados Unidos, y resulta que este hombre se iba 15 días y me dijo, déjame ir mañana a firmar tu contrato. Y yo le dije, no, yo tengo que ir sola a firmar. Y me dijo, déjame ir porque yo ya mañana me voy en las horas de la tarde. Entonces yo le dije, listo, y él fue, y íbamos a firmar un contrato de unas presentaciones, y él por conquistarme pagó una cuenta de almuerzo carísima con todos esos clientes. Y yo le dije, pero ¿por qué la pagaste si ellos eran los que tenían que pagarla? Y ese día me dijo, Patricia, ¿te quieres casar conmigo? Al otro día, ¿te quieres casar conmigo? Yo me quedé aterrada, además un hombre bonito, un partidazo. Yo me quedé mirándolo y yo le dije, espera, lo pienso. Bueno, no, eso es un chiste. Entonces, resulta que eso sí fue un chiste. Entonces resulta que él me dijo, yo le dije, no, tú estás loco, ¿por qué me dices eso? Me dijo, piénsalo, en 15 días vuelvo. Mira, era tan de Dios todo esto, que el hombre dijo, estoy cansado y yo sé que la mujer eres tú. No me preguntes por qué, pero la mujer eres tú. Y llevamos ya 17 años los dos. Nos casamos, pero él era un hombre de cristiano, pero no comprometido, nada comprometido. Llegaron unos misioneros del movimiento misionero cristiano, o movimiento misionero mundial, algo así. Y estos misioneros nos cogieron y le dijeron a mi esposo, ¿cuánto vale el show de su mujer? Entonces Carlos les dijo, entonces dijo, bueno, nos vamos para Medellín. ¿Me sabe a qué me llevaron a Medellín? A hacer un show en Medellín,
Mentiras. Ellos me pagaron. Mire Dios cómo me trajo con lazos de amor. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aparte de todo me trajo hacia Él con lazos de amor. Y no hice show. Ellos me llevaron, me hablaron de palabra. El día que firmé el contrato me empezaron a hablar. Yo decía, ¿y dónde dice eso? La Biblia lo dice, Patricita, mire. Y me empezaron a hablar de Dios y a enseñarme la palabra. Íbamos a firmar el contrato a las 10 de la mañana y eran las 12 de la noche y nosotros todavía estábamos firmando el contrato y yo era embelesada con Carlos escuchando a esos pastores y hablando de Dios y contándonos de la Biblia y yo le decía, pero Dios dice que eso no se debe hacer. Dice, mírelo, es que aquí dice que Dios no permite esto y yo era embelesada. Ahí quedamos atrapados mi esposo y yo, nos casamos. Y para mi esposo hubo un trato, mi Dios lo dejó 2 años sin trabajo. Carlos dice que Dios le puso la cara en el piso y le puso su poderoso pie encima, cerradas todas las puertas de trabajo para él. No lo dejó trabajar, pero esos misioneros estuvieron esos 2 años con él. Ellos le daban trabajo, pero mi esposo aprendió con ellos y él cambió su vida de una forma absoluta porque pues él era cristiano, pero no comprometido, pero ahí Dios al tiempo nos cogió el Señor y bueno, ya llevamos 15, sí, más o menos 15 años en el Evangelio y muchas cosas me han pasado sobrenaturales que son impresionantes y ataques demoníacos, cosas terribles he vivido yo. Dios me ha puesto trabajos increíbles de personas que vivieron cosas. No, es que me han pasado muchas cosas. Dios me puso a orar por María Eugenia Dávila cuando María Eugenia Dávila estaba en cuidados intensivos y tuve una experiencia sobrenatural cuando empecé a orar por ella. La tuve y bueno, cosas maravillosas he vivido porque cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor y el Señor nos llama a su presencia de esa forma, créanme que leer la palabra y creerla es sobrenatural. Entonces yo creo mucho en lo sobrenatural porque yo lo he vivido, porque he visto los ataques de Satanás y porque también he visto la gloria de Dios en su pleno la he visto. Entonces más o menos así por encima, porque pues yo no sé ni qué tiempo tenía, esa ha sido mi experiencia. He tenido momentos demasiado hermosos y también momentos de dificultad, de ataques, de pruebas impresionantes cuando me dio el COVID y yo ir a la clínica a ver morir gente y Dios ponerme a orar por personas, hablarles de Él, personas que se estaban muriendo. No, es que me han pasado cosas impresionantes y el Señor ha estado ahí. Yo ya no soy ninguna niña, yo ya soy una abuela y créanme que ese COVID, yo vi gente joven morir por ese COVID allá en esa clínica, peladas, embarazadas, y yo ya una abuela y mi Señor cuidándome, protegiéndome de ese virus diabólico, como lo llamo. Entonces Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en mi vida. Cada vez que me han llevado a una iglesia, siempre voy a contar mi testimonio. Una vez me llevaron a una iglesia aquí en Colombia, aquí en Bogotá, donde todas estas personas llevaban a gente de su barrio, porque era por allá como en Suba, en los barrios de Suba. Entonces, viene Patricia Silva a hacerles humor. Entonces, traigan a todo el barrio, tráiganlo. Entonces, iba gente inconversa, que es la que necesitamos realmente. Yo llegué allá y yo sí les hice humor, claro que les hice humor sano, humor bonito. Y yo les conté mi testimonio y yo les dije a esas personas, yo no sé, yo creo que Dios me cogió y Dios, porque es que uno no habla tan bonito, es Dios, es el Espíritu Santo que se apodera de uno y comienza a hablarle a toda esa gente a través de uno. Entonces me fui al otro día a una presentación a Tame, después de esa iglesia, me fui a Tame y yo era ore, y yo no quería ir a esa presentación, la verdad yo no quería ir, pero ya me han pagado la mitad de la plata. Entonces yo llegué hasta Yopal en avión y de ahí me recogían, pero yo no quería ir, ese tipo se fue a venían borrachitos mis compañeros, los trovadores, venían
con la borrachera viva de la rumba de la noche anterior. Pero ellos, yo les dije, cuando íbamos del aeropuerto de Yopal a Tame, les dije, ¿ustedes quieren orar conmigo? Y ellos muy lindos y muy receptivos me dijeron, Patico, nosotros queremos orar contigo. Entonces yo empecé a orar, ahí iba Chumillo conmigo ahí. Yo empecé a orar y le daba gracias a Dios, le pedía que estuviera en esa carretera y oré. Y bueno, y todos nos quedamos dormidos y el señor se quedó dormido a 140, el que venía manejando. Cuando Chumillo le dijo, ¿para dónde vas? Se había salido del carril, se metió al otro contrario pero estábamos en la carretera donde no íbamos a ir, donde no estaban los abismos, sino pasto. Eso nos salvó porque había mucho abismo por allá. Y bueno, nos salvó fue Dios. La verdad, no, eso todo fue controlado por Dios. Cuando yo alcanzo a despertar, mire, lo único que yo alcancé a decir fue, Dios, ayúdanos. Cuando el carro iba en cámara lenta en el aire por el precipicio, porque fue por un abismo y el avión, el carro sale así, wow, y yo perdí el conocimiento. Yo sí veía que habían botes. Mire, gente hermosa, hermanos en la fe, créanme que ni un chichón, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Ni un chichón, ni uno. Y mire lo que dijeron mis compañeros inconversos. ¿Sabe por qué nosotros no estamos muertos? Y le dijeron, ¿por qué? Dijo, porque ella rezó. Porque ella rezó. Cuando nosotros salimos, era una camioneta blindada y uno de los trovadores con un cabezazo rompió un vidriecito pequeñito. La última vuelta de ese carro era para una laguna oscura que había. Eso era como un río ahí, oscuro. Y me decían que eso era profundo. No, él no cayó allá porque donde caigamos allá, pues qué. Nos salimos todos por esa puertecita que también Dios permitió que por esa ventanita saliéramos todos y cuando con lazos nos estaban ayudando en ese barrizal tan tremendo y eran solo cristianos los que nos recibieron allá en la carretera. Cuando llegamos, estábamos cerca de Tame, llegamos a Tame y en Tame todo el mundo llegó el alcalde y todo el mundo aterrorizados de ese accidente, aterrorizados. Y yo llegué, fue a encerrarme en la habitación y me arrodillé y empecé a orar. Y yo le decía, Señor, yo sé que fuiste tú quien nos salvaste, eres tú, solo tú, el Señor. Yo veía la mano de Dios ahí, permitir que llegáramos a hacer el show a Tame, es impresionante. Y a mi esposo también mi esposo se cayó de un avión en Bello, Antioquia, y mi Dios también, él lo único que dijo al caer del avión fue, Dios, ayúdame. Gritó solo eso también, Dios, ayúdame. Y él cuando reaccionó, él estaba lejos del avión. ¿Quién se salva de la caída de un avión? Por favor. Y mi esposo lejos del avión recobró el conocimiento y había un señor que le estaba recogiendo la oreja con la camisa, que no sabe cómo se la quitaron, le estaba recogiendo la oreja porque la oreja se le había desprendido y solamente estaba de un hilito, y era un señor ahí. Bueno, hemos vivido cosas y experiencias increíbles, pero solamente Dios nos ha salvado de todas esas. Hemos tenido de verdad pruebas duras y el Señor ha estado siempre ahí, siempre. Él nunca nos ha abandonado. Estar en los caminos del Señor es lo más hermoso que nos pueda pasar a nosotros. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que seamos luz para las personas que no conocen de Él. El Señor me ha enseñado en su palabra, pero me ha convencido de que con la gente no es con crítica ni señalamiento, porque a veces entre los mismos cristianos nos damos duro. Es con amor. Y yo le digo, Señor, en oración, yo lo único que te pido es que yo no quiero nunca juzgar ni criticar a nadie, solamente dame amor y que yo tenga amor por esa persona y ganas de orar por esa persona, sea lo que sea. Y yo se lo he pedido tanto a Dios que Dios me lo ha dado.
Yo tengo un hermanito que es alcohólico y antes sentía unas rabias con él, ahora no. Ahora lo veo y siento solo amor por él y yo se lo pedí a Dios. Me han pasado muchas cosas, mi gente hermosa, y bueno, aquí voy, estamos Sí, en tiempos qué difíciles. bendición, Pati. Amén. Gloria a Dios por esa